Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer el curso que es electricidad y electrónica aplicada a maquinaria pesada. Eh, es muy importante, ¿no? Tener un poco de conocimiento a veces en la parte básica, ¿no? Lo que es algunas terminologías. Muy aparte de eso, vamos a tratar algunos temas también como son terminologías. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué es importante este curso, ¿no? De electricidad, electrónica. Es importante porque en el mundo de la maquinaria pesada, ya hace muchos años ya que se dejó de tener en cuenta aquellos equipos que eran netamente mecánicos, ¿no? Dentro de lo cual pues funcionaba, si se recalentaba algo, mucha temperatura, esperábamos hasta que ese motor se apague, ¿no? Pero ahora tenemos sistemas electrónicos que nos permiten a nosotros prevenir, ¿no? Prevenir, estar atentos, llevar un control de la máquina. Entonces es ahora muy importante, ¿no? La parte electrónica. Y dentro de ello está la electricidad, ¿no? Que no serviría de nada tener un equipo electrónico si no conocemos electricidad electrónica y darle un buen servicio a esos equipos. Que podemos vender, podemos tener equipos sofisticados, pero si no lo tenemos, si no sabemos dar un buen servicio o si no sabemos cómo empezar a dar un buen servicio, tendremos graves problemas. Entonces, este curso va enfocado a eso, va enfocado en saber los principios de electricidad, en saber los principios de electrónica, saber también evaluaciones que se puede hacer dentro de lo que es la parte electrónica, como los sensores, algunos componentes. También abarcaremos otros puntos dentro de los cuales voy a mostrar ya dentro de poco cuáles son los puntos que vamos a tratar. Muy bien, entonces vamos viendo y bienvenidos al curso de electricidad y electrónica aplicada a maquinaria pesada. ¿Sí? Pero he visto que algunos comentarios que tiene dentro de lo que es el conocimiento, ¿no? Unos quizá más que otros, otros tal vez muy bajo, pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para nivelarnos. ¿Okay? Esa es la idea, nivelarnos. Por favor, como había mencionado hace un momento Jorge, no busquemos quizás el como si dice, el también tener el punto en que no, yo ya sé y ya avancemos con el más rápido. No, porque no todos estamos al mismo nivel. Y es bueno siempre, si algún tema que tú ya conoces, en este momento recordar y quizás hay puntos en los cuales tú desconocías y ahí, bueno, profundizar más en lo que tú sabes. ¿Ya? Voy a hacer las repetidas preguntas poco a poco, quizás una o dos preguntas, como dijo, ¿sí? Siempre trato de hacer así para ver si se entendió o a ver hay algo y no pasarme de golpe. Y al último, por supuesto, las preguntas de lleno que ustedes puedan hacer, enfocados, por supuesto, al tema que estamos haciendo, ¿ya? Al tema que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, curso técnico, electrónica, electricidad y maquinaria pesada, ¿ya? Los desarrollos del curso. ¿Cómo se van a desarrollar estos cursos? Bueno, tenemos la parte de fundamentos eléctricos, ¿no? Donde vamos a tratar, pues, principios como la ley de Ohm, ¿no? Algunos circuitos básicos, fallas eléctricas, multitester, los puntos, más que todo, saber cuáles son los puntos que tiene un multitester o los beneficios que tiene un multitester, ¿ya? También vamos a hablar sobre la interpretación de planos eléctricos, ya primero como una introducción a qué es lo que tiene el plano eléctrico, ya también vamos a hablar sobre los fundamentos electrónicos, señales, tipo de sensores, interruptores que tenemos, ¿no? Dentro de una determinada línea. También vamos a ver sobre troubleshooting de componentes de entrada, ¿no? Eso se refiere a una evaluación de componentes de entrada que son como sensores, ¿no? Interruptores, cómo evaluarlos. También veremos lo que es el troubleshooting de componente de salida y de control, ¿no? ¿Okay? Cómo evaluar tal vez un solenoide, cómo evaluar lo que es también la comunicación de control de enlace de datos. Y por último, por supuesto, lo que son los esquemas eléctricos, ¿ya? Que es parte del 2, que prácticamente se tomaría en la parte final, ¿ya? Para que sea de lleno. Todos estos temas desarrollados se van a hacer en los 2 días, ¿no? O estos temas a desarrollar van a ser en estos 2 días, como son
hoy día y mañana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabiendo el temario que tenemos, ¿no? Vamos a empezar con el curso a mención. Vamos a empezar con la primera parte, lo que son los fundamentos eléctricos. Ya, fundamentos eléctricos. Fundamentos eléctricos, muy bien. Para empezar ahí tenemos lo que es la ley de Ohm, ¿no? Ok, una de las principios o uno de los principales, ¿no? Como si se conocimientos que se debería tener en la parte de electricidad. Una, ¿por qué? Porque esto me permite a mí saber cómo funciona un sensor, cómo funciona un solenoide, saber interpretar fallas, ¿no? Hasta armar circuitos, ¿no? En un equipo. Entonces es muy importante saber también este tipo de conocimiento, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos con la ley de Ohm? Pues nosotros, ¿no? Para eso primero tenemos que saber determinar cuáles son los parámetros eléctricos que tenemos, en primer lugar, ¿no? Los parámetros eléctricos que tenemos en electricidad. Pues dentro de ellos, ¿no? Pues dentro de ellos tenemos un parámetro físico, el cual tenemos a continuación acá, ¿no? La V. Ya, este parámetro físico, pues representa lo que es al voltio, ¿no? Tenemos el voltaje, ¿no? El voltio. Vamos a ponerlo acá mejor. Ok. Sí, a ver, como voltio, ¿no? Diferencial potencial, también lo podemos llamar, lo vamos a llamar así también. Diferencial potencial. O también llamado voltaje, ¿no? Voltaje. ¿Sí? Diferencial potencial o voltaje. Es lo que tenemos con este parámetro físico. Eléctrico, perdón. Sí, eléctrico. Ya, ahí está. Muy bien. Este es el primer parámetro físico que tenemos. Otro parámetro físico que tenemos es el I, ya, el cual va a estar representado o va a significar, en otras palabras, lo que se refiere a corriente, ¿no? O intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente. Ahí está. Ok. Y por último tenemos lo que es, acá también el otro punto que es el R y que se refiere a resistencia, ¿no? Resistencia, ahí está. Entonces, ahí tengo mis tres parámetros físicos. Ahora, dentro de esto, okay, tenemos lo que es voltaje, tenemos corriente y tenemos resistencia. ¿Cuál es cuál, no? O cómo se deriva esto. Hay que entender algo. Corriente, ¿no? Corriente, ya es el flujo de electrones, ¿no? En toda, en la parte eléctrica, ¿no? Tenemos un conjunto de cables, ¿no? Puede ser de cobre, puede ser de plata, ¿no? Dependiendo del tipo de material que se tiene, ¿no? Hay buenos conductores, malos conductores de electricidad. Bueno, entre ellos tenemos lo que es quizás lo más común que tenemos son los cables de cobre. Los cables de cobre tienen, por supuesto, es un átomo, ¿no? Estamos hablando así, es un átomo, y dentro de ellos, pues tenemos electrones, protones, neutrones, ¿no? Ya dentro de su núcleo, y hoy lo que orbita alrededor del núcleo, como son los electrones. Entonces, los electrones son las cargas negativas, las cuales se ven afectadas por cargas de atracción o repulsión, ¿no? Entonces, una vez que se ven afectadas por esa carga de atracción o repulsión, los electrones tienden a desplazarse, ¿no? Saltan de un cuerpo a otro, ¿no? Saltan de un cuerpo a otro. Por ejemplo, ¿no? Tengo quizás acá mi átomo vamos a poner así, creo que es más o menos lo que es un átomo dentro de lo que es un gráfico, ¿ya? Y quizás tengo el salto de un punto a otro, tengo por supuesto, como le dije, electrones, ¿no? Por acá voy a poner que tenga dos, ¿no? Por acá voy a poner uno,
2, vamos a poner por acá otro electrón, ¿ya? Y vamos a poner que acá tengo un electrón que también, porque cada átomo debe tener, ¿no? O cada elemento, como el cobre, debe tener el mismo cantidad de electrones. Entonces, este tiene la tendencia a saltar, ¿no? De un punto a otro. Eso se va a suceder cuando, ¿qué? Cuando se ve afectado, ¿no? Se ve afectado en este caso el alambre o el átomo, ¿no? Cuando se ve afectado por una fuerza de atracción o repulsión. Cuando existe eso, ¿sí? Cuando existe eso, lo que va a originar, ¿no? Entonces, disculpen ahí, cuando tenemos acá, hay una de esas fuerzas de atracción o repulsión, lo que va a originar es que los electrones de un átomo salten hacia el otro. Esto quiere decir de que va a haber una atracción de uno a otro. Recordemos que dentro de lo que es un átomo tiene que haber equivalencia, ¿no? Entre positivo y negativo. O sea, tiene que haber equivalencia. Va a haber las mismas cargas positivas y las mismas cargas negativas. Si este pasa a ser negativo, el acá prácticamente se vuelve negativo, porque tiene más cargas negativas que positivas, ¿no? Por decirlo así. Ya, porque falta otro electrón, por acá, ¿no? Se volvería más negativo. Y en cambio, la acá se volvería positivo. ¿Por qué? Porque al quitarle un electrón se vuelve más positivo y el acá se vuelve negativo, lo que origina que genere una atracción, ¿no? Y el acá al volverse positivo jala otro electrón, ¿no? Del otro átomo siguiente. El acá vueltamente hace este traspaso, ¿no? Hace un desplazamiento de electrones. Ya, eso se le conoce como desplazamiento de electrones y eso se refiere a lo que es corriente, ¿no? Desplazamiento o flujo de electrones. Eso es corriente, ¿ya? Muy bien, entonces definamos bien, corriente, flujo de electrones o desplazamiento de electrones que se debe a la fuerza de atracción o repulsión. Ahora, ¿quién es esa fuerza de atracción o quién genera esa fuerza de repulsión? Esa fuerza de atracción o repulsión lo va a generar, por supuesto, el voltaje o el diferencial potencial. En otras palabras, va a haber el diferencial potencial es aquel que tiene dos diferentes medidas, lo cual permite que genere una fuerza, este ejemplo como atracción. Por ejemplo, tengo mi batería. En mi batería tengo, por supuesto, los dos terminales, ¿no? Dentro de los dos terminales, uno es, perdón, dentro de las dos baterías, ¿no? Sí, entre las baterías uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Esta es mi batería, ¿no? No, por acá, si no. Esta es batería. ¿No? Esta es mi batería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como al tener positivo y negativo, va a tener, ¿qué cosa? Va a tener diferentes potencias, ¿no? O diferente potencia en ambos puntos. Por eso le conoce diferencial potencial. Al tener ambos distintos, lo que sucede es que al tener los elementos, ¿no? En este caso el cobre, los átomos en un lado, otro lado, ¿no? A través de un alambre de cobre, ¿no? Vamos a ponerlo así, un alambre de cobre, ¿qué origina? Que al ser positivo y negativo, al ser cargas distintas, van a generar lo que es atracción, ¿sí? Y eso siempre sucede, perdón. Al ser cargas negativas, positivo negativo o negativo contra positivo, siempre generan atracción entre ellas. Entonces, las cargas que se van a generar, las cargas electrostáticas. ¿Esto qué origina? Origina que al ser cargas diferentes, hacen que los electrones lleguen a desplazarse, ¿no? De un punto a otro, que según, que según lo que vimos en este punto de acá. Ahora, es por eso que los electrones se desplazan. ¿Por qué? Porque al tener un diferencial potencial en una batería, por ejemplo, originan que esos electrones tomen, ¿no? Ese desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos desplazamiento de electrones y diferencial potencial. Ahora, este diferencial potencial es también llamado voltaje, que también se le conoce, ¿no? Y si lo ponemos acá, como la capacidad, ¿no? La capacidad de mover electrones, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ahí, como la capacidad de mover electrones, ¿ya? Ahí está. Y quizás ahí, ahí tengamos ahí, la capacidad de mover electrones.
Y vamos a poner por acá también, para lo que es corriente, ¿no? Desplazamiento de electrones. Desplazamiento de electrones. Ahí está. Muy bien. Corriente, claro, no tengamos un concepto de intensidad de corriente, ya solamente corriente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Así tengo ya la definición de corriente y definición de voltaje. Ahora, resistencia. Resistencia, pues, es la oposición al desplazamiento de electrones. Si los electrones tienen que desplazarse libremente, también tengo que tener un grado de resistencia, ¿no? Para fines, ¿no? Para fines que se quiera tener dentro del equipo, ¿ya? Mm, por ejemplo, hay fines, ¿no? Que tenemos, vamos a ponerlo acá, resistencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Ahí está, de resistencia al paso de electrones, ¿no? Al desplazamiento de electrones. Oposición, vamos a ponerlo acá, ¿no? Mejor, para que se diferencie del primer término. Oposición al paso, al desplazamiento de electrones. ¿A qué me refiero con el fines? La resistencia pues se puede dar, por ejemplo, si yo tengo resistencia, puedo originar luz. Por ejemplo, las luces que tengo en la casa, en los focos, o los mismos faros, ¿no? de los equipos. Ya, resistencia tal vez para LEDs, ¿no? Que podemos tener quizás los LEDs que tenemos en la cabina como indicadores de temperatura, presión, ¿no? Puedo tener también resistencia para cocinas, ¿no? Algunas cocinas que funcionan en base a resistencia. Puedo tener resistencia, en fin, para muchas cosas, ¿ya? Entonces, el tener resistencia es generar una carga, ¿no? Resistencia también es considerada una carga eléctrica. Mientras más focos tengo, más carga eléctrica tendrá, ¿no? Podría ser funcionar, ¿ok? Igual que yo, ¿no? Yo puedo estar moviendo quizás con una mano, haciendo girar, no sé, una bolsa de 5 kilos, con una mano, perfecto. ¿Y puedo mover con otra mano igual? Sí, lo puedo hacer, pero ya tengo dos cargas, ¿no? Sí, dos cargas, pero lo puedo hacer. Entonces, esa resistencia va a ser las bolsas, ¿no? Que generan una fuerza, en los cuales manos van a tener pues un torque adecuado para poder mover esas bolsas. Entonces, esa resistencia al movimiento genera, ¿no? Ese efecto. Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando los electrones se desplazan a lo largo, ¿no? del trayecto del alambre de cobre, se van a encontrar con grados de resistencia como los faros, la cigarrera, ¿no? El clapson, ¿no? El claxon, ¿no? Varios componentes que generan un nivel de carga. Sonido, luz, ¿no? Pueden tener ese efecto ahí, ¿ya? Ahora, la resistencia se va a ver afectada. La resistencia se va a ver afectada por distintos factores, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellas, ¿no? Dentro de los factores a los cuales se puede ver afectada, eh, puede ser la estructura atómica, ¿no? También puede ser lo que es la longitud, ¿no? La longitud, ¿ya? También lo que es el diámetro y también lo que es la temperatura, ¿no? ¿No? Son condiciones por las cuales la resistencia puede originar algo distinto a través del flujo de electrones. La estructura atómica, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, elementos que son buenos conductores, no tan buenos conductores o semiconductores, ¿no? También puede decirse así, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo un átomo de cobre con un átomo ¿no? de oro. No es lo mismo plata que oro. No es lo mismo así, ¿no? Con varios distintos componentes que pueden originar que sean buenos conductores, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la plata es uno de los buenos conductores que tenemos, ¿no? También tenemos otro buen conductor como el cobre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el oro, ¿no? Y así va bajando el grado de conductividad, ¿no? También tenemos el aluminio, el zinc, ¿no? El bronce, ¿no? Hasta que baje, pues, no sé, pues al estaño, que también es un muy bajo conductor de electricidad, ¿no? Muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces,
Depende de la estructura atómica, es por el desplazamiento de los electrones. Es decir, si tengo plata, los electrones se desplazarán mucho más rápido. Si tengo, por ejemplo, estaño, los electrones se desplazarán con dificultad. O sea, no tendrán mucho desplazamiento. Por eso es que no transmiten mucha electricidad. ¿Ya? Muy bien. La longitud es muy importante, ¿no? Por ejemplo, y vamos a apuntarlo acá porque siempre es acá algo referente, ¿no? Por ejemplo, la estructura, ¿ya? Vamos a ver acá, la estructura atómica se refiere, por ejemplo, al grado de conductividad, ¿no? ¿No? Al grado de conductividad. Vamos a ver acá, por ejemplo, se había mencionado que la plata, ¿no? Conduce mejor que el estaño, ¿no? Que el estaño. Ya, entonces, ahí tenemos este ejemplo acá, ¿no? La estructura atómica. La longitud se basa bastante también en el material, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo tener un cable de 1 metro que un cable de 10 metros. Si tengo un cable de 1 metro, es lógico que la corriente va a transitar fácilmente, más rápido llega a su destino. En cambio, tener un cable de 10 metros origina que los electrones demoren en desplazarse, ¿no? De un punto a otro. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás claro que existe la velocidad de la luz, ¿no? Pero que en 1 metro, por ejemplo, se puede tomar, hablando con sobredimensiones, ¿ya? Los electrones en 1 metro se desplazarán en 1 segundo, mientras que en 10 metros se desplazarán pues en 10 segundos. Por ejemplo, hablando así de sobremedidas, sobredimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué origina? Que la corriente demore en transitar, en desplazarse. Entonces, es muy importante tener también el tamaño de la longitud. Y eso pasa bastante en varios casos. Por eso los diseños que se hacen en las maquinarias o algo, tratan de tener tamaños lógicos dentro de lo que es sus cableados, ¿no? Por lo general son de la misma distancia, ¿no? Entre un sensor u otro. Entonces, es muy importante eso de ahí, considerar la distancia. Si tú vas a cambiar un cable, tal vez de un sensor, y ves que ese cable mide, no sé, pues 3 metros, tienes que cambiarlo por 3 metros, no puedes ponerle uno de 10 metros. Puede dificultar el grado de señal que pueda emitir o dificultar el grado no sé, pues de corriente, de voltaje que pueda recibir también el componente electrónico. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, la longitud determina que a mayor longitud, ¿no? Más resistencia, ¿no? Y a menor longitud, ¿sí? Menor resistencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos también por lo que es lo que se deriva como longitud. ¿Ya? Acá está, justamente. Longitud, no, ahí está. ¿Sí? Y, ¿no? Justamente ahí lo tengo, ¿no? Por ejemplo, acá sería así, ¿no? Tengo un cable, ¿no? Por ejemplo, tengo un cable no determinado con una longitud, ¿no? Y acá tendré, por supuesto, otro cable con una longitud tal vez mucho mayor, ¿no? ¿No? Entonces, esto me dice de que a menor longitud, ¿no? Acá tengo, por supuesto, como le dije, por ejemplo, 1 metro, ¿no? Y acá, por supuesto, tendré una longitud de lo que es 10 metros, ¿ya? ¿Ya? Esto me va a decir acá que habrá a mayor longitud, menor resistencia, ¿no? Entonces acá tengo el ejemplo, ¿no? Acá tendré, por supuesto, perdón, acá tendré, por supuesto, menos resistencia, así, menos resistencia, caramba, menos resistencia. En cambio, acá tendré más resistencia, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Menos resistencia, más resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el diámetro? Con el ancho, la sección de un cable. También es muy importante. ¿Ya? Ustedes se habrán dado cuenta, pues, cuando van en los equipos hay cables sumamente anchos, como por ejemplo el tipo que tenemos en la batería, ¿no? Los cables de la batería son sumamente anchos, ¿no? Sumamente anchos, ¿ya? Eso quiere decir que en ese momento de la batería hacia el arrancador, por ejemplo, que es un cable ancho, va a pasar harta cantidad de electrones, ¿no? Veámoslo así de manera gráfica, ¿no? Al tener un cuerpo muy ancho,
va a pasar más agua, va a pasar más partículas, va a pasar más electrones. Al tener un cuerpo más delgado, se dificultará el paso de agua, se dificultará el paso de partículas y se dificultará también lo que es el paso de electrones. Entonces, eso quiere decir que el diámetro o el ancho o sección de un material, en este caso del cable, va a permitir también tener un grado de resistencia. Por ejemplo, los multitester tienen cables delgados. Si tú quieres medir corriente a través de una batería o algo donde genera alta corriente, dalo por hecho que tu cable se va a quemar, porque como es ser muy delgado y en ese punto se necesita harta descarga de corriente, va a generar mucho calor, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso puede originar el quemado de algunos cables, ¿no? Es muy importante eso, ¿ya? Hay el calor eléctrico. Si tu cable es muy delgado y necesita pasar mucha corriente por ese punto, entonces se va a quemar el cable. Pero si tú consideras que en ese momento el cable es muy grueso y se necesita alta corriente, entonces perfecto, va a tener un buen enfriamiento, no se va a calentar, no va a tener calor eléctrico, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que es el diámetro, ¿ya? Entonces, podemos decir que el diámetro también me da una respuesta ahí, ¿no? O me dice, ¿no? Que a mayor, o acá, ¿no? A mayor, vamos a ver acá, a menor diámetro, más resistencia, ¿no? Y por supuesto, a mayor, vamos a poner acá, a mayor diámetro, menor resistencia. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos también lo que se refiere a diámetro. ¿Ya? Muy bien. Y por último, la temperatura. Algunos materiales, algunas resistencias también se van a ver afectados por la temperatura. Y mayormente, pues, la temperatura es un factor importante porque los componentes que tenemos o que se tiene en maquinaria pesada pueden ser quizás el tipo de que se afecta la resistencia en base a la temperatura. Por ejemplo, en eso de ahí tenemos dos tipos. Tenemos lo que es el NTC y también tenemos lo que es el PTC, ¿no? NTC, PTC, ¿ya? Ese es en base a lo que tenemos, donde NTC y PTC significan coeficiente de temperatura negativo y el PTC coeficiente de temperatura positivo, ¿ya? Mientras que uno, que es el primero, que es el NTC, ¿ya? Acá, el NTC, se refiere acá a lo que es a que a mayor temperatura, menor resistencia, mientras que el PTC a mayor temperatura, mayor resistencia. Es lo que podrá obtener el cuerpo cuando detecta la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos definido, ¿ya? Hasta ahí hemos definido lo que es algunas de nuestros parámetros eléctricos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tengo lo siguiente. La corriente, como les dije, es el flujo de electrones o desplazamiento de electrones. ¿Sí? Dentro de ellos, la corriente o el voltaje diferencial potencial, o perdón, el diferencial potencial o voltaje se expresa con la letra V, ¿no? Como ven ahí. Asimismo, la corriente, ¿sí? Ya sabemos que es el desplazamiento de electrones, pero en la ley de Ohm no se necesita el valor de corriente, sino se necesita la intensidad de corriente. Ya, la intensidad de corriente. ¿Y qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es la cantidad de electrones ¿no? que van a transitar por el, ¿no? por el cable. ¿No? Por ejemplo, va a transitar un electrón, 1 millón de electrones, 2 millones de electrones, 20 millones de electrones, no sé. ¿Ya? Entonces, esa intensidad de corriente está representada con la letra A, ¿no? Bueno, acá lo ponen I como intensidad de corriente, pero en su expresión va a determinar con la letra A, de amperios. ¿Ya? Y resistencia va a representar con la letra de ohmios. ¿Sí? Entonces, ohmios. ¿Ya? Muy bien.